Bienvenidos a un nuevo capítulo de marketing, ventas y por sobre todas las cosas, inteligencia artificial. En el capítulo de hoy vamos a estar hablando con un experto en email marketing. Vamos a estar hablando sobre email marketing y la inteligencia artificial. Cómo lograr tasas de apertura, cómo generar conversación de otro nivel. Y para este tema hemos traído a nuestro gran amigo, experto, Enio Castillo, experto en email marketing. ¿Cómo andas, Enio? Súper bien. Por acá contento de sumarme a esta otra iniciativa que veo que nada, está ahí rompiendo barreras, está teniendo mucho alcance, así que me encanta, me encanta. Bueno, gracias, genio. Gracias por la invitación. Vamos a estar hablando un poquito de varios temas, ¿sí? Que nos impactan en nuestro día a día y hay algo que es el email marketing. Entonces, vamos con las preguntas desde la más obvia, pero todo ya con este nuevo concepto de inteligencia artificial. Así que bueno, arrancamos ya sin perder un minuto, arrancamos de una. Y vamos, ¿el email marketing está muerto? Te deben hacer esta pregunta 1500, 700, 800 mil millones de veces. Pero bueno, ¿el email marketing está muerto? Con la saturación de redes sociales, cambios de algoritmo, el email marketing sigue siendo uno de los canales con mejor ROI. Según HubSpot, hay 4200% de ROI. Datos clave sobre email marketing con inteligencia artificial es email personalizados con IA aumentan una tasa de apertura del 29% según Campaign Monitor y empresas que usan inteligencia artificial con optimización y envíos ven un 41% de más conversión según Salesforce. Entonces, la primera pregunta que tengo para vos es, ¿cómo podemos usar la IA para mejorar la apertura y la conversión sin perder ese toque humano? Bien. Bueno, para también arrancar, creo que esa parte de que el email ha muerto, em, viene por un tema también de que tiene tanto tiempo en lo digital, el uso del email, en lo que es como parte de las tácticas que implementamos, y justamente siendo una táctica de marketing directo es una de las que nos permite tener mucho más control de lo que realmente puede pasar, que es esta conexión uno a uno, cuando uno quiere, con quien uno quiere, ¿no? Obviamente dentro de la base de prospectos, base de usuarios que ya han aceptado comunicaciones, y en un mundo donde cada vez hay más algoritmos, donde tenemos también menos control en la cantidad, en cuánto nos va a salir la pauta publicitaria, en un mundo también donde cada vez hay menos seguimiento de interacciones, o está como mucho, todo el tema de las cookies también tiene como ciertas limitaciones. El email vuelve a ser como esas tácticas que siguen estando vigentes y que también toman una importancia porque justamente es ahí donde podemos nosotros tomar mucho mayor, o sea, para tener más independencia y mucho más control también. Entonces, por eso se habla de ese famoso 4200% de retorno de inversión, que también siempre como un poquito miramos a lo que es la Asociación de Marketing Directo, que es la que siempre baja como Los estas números. estadísticas, y siempre está entre 3800 y 4200, y es real esto, solo que bueno, hay un montón de cosas también que tenemos que hacer para que sea así. Ahora, Sí. ¿cómo podemos utilizarla para mejorar la apertura y no perder ese toque humano? Creo que todo lo que hagamos con inteligencia artificial hoy día tiene que venir desde el monitoreo, desde lo que es la calibración de nosotros estando detrás, por lo menos ahora, hasta que ya vayan afinándose mucho más todos estos lenguajes. Pero creo que la primera parte que tenemos que trabajar es conocer muy bien quién está del otro lado, y para eso también podemos pedirle ayuda a la inteligencia artificial, así que eh, se basa en eso, se basa en saber a quién estamos hablando, y una vez que lo tenemos claro y tenemos claro nuestro tono de voz, podemos generar prompts y aprovechar todas estas plataformas de generación de conversaciones, de chats, de texto, para realmente llegar a un toque que parezca humano, ¿no? Que pueda simular realmente
esta conversación tomando en cuenta intereses, expresiones, etcétera, etcétera. Y todo esto se puede calibrar, como decía. Así que creo que esa es la forma de poder aprovecharla para tener mucha mayor apertura. Buenísimo. Vos sabés que a mí me pasa temas random. Abro un chat y le digo, che, tal y tal tema. Y me dice, Aquila, vamos para eso. Y yo digo, ¿en qué momento el tipo empezó a entender que yo me decían Aquila? Porque no está en ningún lado. O cuando estoy haciendo algo de SEO, le digo, dame el SEO como a mí me gusta. Y ya me saca las cosas que yo necesito puntuales. Y esto hablo de lo que vos recién hablabas, quiero darle pie a esto que vos recién decías, ¿no? O sea, cuando la inteligencia ya empieza a humanizarse de a poco, empieza a conocernos más. Y el otro día yo ya a veces tengo respuestas de correo que armo diciéndole, che, ¿qué le respondo a este tipo? Y ya me arma, en base a lo que vos ya sabés, y ya es como que es impresionante la forma y que te copia el estilo o te potencia tu estilo y tu forma de hablar o lo que sea, hasta mis muletillas, Sí, es que que de son hecho cuando bastante. nosotros cuando trabajamos, por lo menos a nivel persona, ¿no? Una marca personal, cuando empieza a desarrollar esta ayuda desde lo que es la inteligencia artificial, yo por ejemplo conozco muchos especialistas que como que son detractores de utilizarlo para lo que es tus comunicaciones uno a uno y todo. Y siento que todo eso ya se puede trabajar. Y cuando yo lo trabajo a nivel marca personal para una persona que quiere empezar a aprovechar, por lo menos nutrir su base y mantenerla ahí, ¿no? Y no estar todo el tiempo tener que producir un texto sí o sí 100%. Ahí lo que se trabaja es eso, cuáles son mis muletillas, cómo hablo, cuál es el tono, cada cuánto lo hago, qué alusiones suelo hacer, y todo eso es información que lo podemos ir trabajando para tener por ejemplo, en ChatGPT es uno personalizado, tener un bot personalizado y es para esa acción puntual. Sí, Entonces, las marcas que también trabajan tonos de marca, cuando ya entienden bien de qué van y le damos todos los ejemplos y los casos de uso, empiezan también a bajar todas esas formas y hacer que todo el texto esté alineado con lo que la marca quiere comunicar y de la forma en que la marca lo comunica. Entonces, pero bueno, hay un trabajo previo para irlo viendo y también está todo ese aprendizaje donde le vamos diciendo, esto no se parece, esto sí, esto salió muy bien, para, bueno, ir como reforzando el aprendizaje. seguro. Bueno, bien, bien. Bueno, segundo tema. ¿Cómo la IA está revolucionando el email marketing? Entonces, un poco lo que queremos, lo que me gustaría hablar acá es la segmentación avanzada con IA. La IA analiza datos de comportamiento, preferencias para agrupar audiencias dinámicas. Ejemplo, cuando la IA se usa para predecir prospectos que están listos para comprar, por ejemplo, o la optimización del timing del envío, ¿sí? No lo tenía con este término, Send Time Optimization, STO. La IA predice, que creo que ustedes tienen algo de esto, la IA predice cuando cada usuario es más propenso a abrir un email. Ejemplo, herramientas como Doppler, MailChimp o Campaign ajustan el horario de envío automáticamente. O la creación automática de asuntos y contenido optimizado. Entonces la IA genera líneas de asunto que aumentan la tasa de apertura en base a pruebas AB, como Jasper o ChatGPT, que pueden escribir emails completos en segundos. Entonces, un poco el ejemplo de esto, de la IA en acción, es el caso de Netflix, donde sus mails son personalizados con inteligencia artificial, aumentaron la reactivación de los usuarios en un 20%. O con el caso de Amazon, donde los correos son predictivos, basados en el historial de compra, mejoran obviamente todo lo que es el engagement. Entonces, tengo dos preguntitas sobre este tema para vos. El primero es, ¿hasta qué punto podemos automatizar sin que el email pierda autenticidad? Bueno, en realidad, todas estas plataformas que cuando las empezamos a implementar, siempre tienen como, o sea, la funcionalidad te ayuda a que puedas ir automatizando
según ciertos disparadores, ¿no? El disparador puede ser, como decía acá, todo el historial de compra. Eso dispara según lo que, no sé, si esta persona ha comprado, no sé, en múltiples ocasiones y yo quiero que una vez que la persona ya, no sé, tiene cierto número de compras, hay ciertas plataformas que te permiten decir, bueno, si llegó a este punto, entonces vamos a darle este premio o vamos a darle determinado... Eh, o sea, un poco como estimular para que la persona vuelva a comprar, pero creo que siempre tenemos que ponernos en el centro, o sea, poner al cliente en el centro. ¿Por qué lo digo? Suena súper obvio, pero cuando nosotros armamos todas estas automatizaciones, muchas veces pasa que no es la única automatización que tenemos y en simultáneo tenemos varias. Entonces tenemos que como pasa mucho cuando se suelen hacer auditorías de qué está pasando con una cuenta que tiene como diferentes tipos de activaciones, entonces decir, bueno, está buena esta activación, está muy buena esta otra, pero también veamos que no se solapen, porque muchas veces hay ciertos comportamientos que son como, se suelen dar seguidos unos de otros, y la compensación o lo que le vamos a dar a la persona, le estamos ofreciendo muchas veces es similar, o muchas veces no tiene que ver una cosa con la otra, entonces, nada, siento que es un poquito entender cómo es ese camino del famoso Customer Journey, cómo funciona y cómo trabajamos las instancias de reactivación de clientes. Una vez que se hacen las recompras y todo eso, si lo tenemos muy claro, podemos ir detectando los mejores momentos para tenerlo y quizás no tener 450 automatizaciones, pero elegir aquellas que funcionan mejor, que tienen mejor desempeño y que tienen mucha mejor recepción de parte del público. Y cuando digo eso, no solamente en ventas, sino que se pasa mucho con estos casos de Netflix, de Amazon. La otra vez escuchaba de que hay mucha gente que responde a los correos. Responde como, qué Sí, bueno está este correo, o me encantó, cómo me conocen. Y esas cosas no solamente quedan en uno pensarlo, sino que hay gente que te responde. Y, o sea, yo lo he visto que pasa también, y eso te da esa nada, certeza de que la gente está buscando un contacto más humano. Y cuando lo hacen es sí. como que, bueno, sé que del otro lado ahí no le estoy respondiendo a nadie, o sea, no hay un señor Netflix. Pero cuando lo hago es como decir, uy, la rompieron. O sea, entonces eso pasa también. Así que creo que es entender en qué lugar va a funcionar mejor la automatización y quizá dejar otras no estar simplemente porque, bueno, ya sabemos que tenemos cubierto ese punto de reactivación del cliente, ¿no? Así que suena como lo contrario a lo que todo el mundo pensaría, necesito tener todas las automatizaciones activas. Bueno, yo soy muy de, veamos cuáles estamos utilizando y cuáles son las que mejor van a funcionar poniéndonos como al cliente en el centro y decir, bueno, cómo lo vería, cómo sería su experiencia, así que va por ahí. Bien. Bueno, y la otra pregunta es, ¿realmente la IA mejora la conversación o solo genera más correos que terminan en spam? Bien, la conversión sería, ¿no? Bien, La conversión, sí. bien. Yo no sé si va a mejorar la conversión. Para mí nos optimiza tiempos. Para mí no es que solamente por usarla va a mejorar. Yo creo que hay formas de poder trabajarla para alinear los intereses con la mejor palabra que podríamos utilizar. Y ojo, creo que va a funcionar mejor si le damos datos reales. Es como que, bueno, estos son todos los asuntos que me funcionaron. Estas son no sé, las campañas y todo el contenido que mejor funcionó para llegar a ventas. Y este es mi tipo de cliente. Y esto es mi buyer persona. Arma todo eso y establece una tabla donde yo diga, bueno, por acá debería estar. Bueno, fíjate, hay un trabajo previo de entender toda la información que necesita la plataforma para yo confiar en que el resultado va a estar mucho más alineado por lógica, porque eso es lo que utilizan, ¿no? Toda la lógica, y que me permita llegar a una mejor conversión. Eso sí lo creo, y no solamente que yo, por pedirle asuntos y que me dé asuntos, es como que obviamente te puede dar un montón de asuntos y no eso solamente quiere decir que te va a ayudar. Así que, cuento largo o corto, necesitamos dotarle de toda la información disponible para que obviamente nos ayude a mejorar la conversión.
IA y personalización. ¿Es posible escalar emails hiperpersonalizados? O sea, a ver, los beneficios de la personalización con IA, ¿no? O sea, correos adaptados al comportamiento individual de cada usuario, llamadas a la acción personalizadas con IA según la etapa del cliente, testeo AB automatizado para mejorar resultados sin intervención humana. Los desafíos de la personalización masiva, que es riesgo de parecer demasiado robótico si la IA no se usa bien, obvio. Dificultad para equilibrar la automatización y la autenticidad. Los ejemplos de personalización avanzada, obviamente, nuestros abonados de cabecera es el caso de Spotify, sus emails de resumen anual, por ejemplo, los Spotify Wrapper, generan tasas de apertura récord gracias a la IA, o los casos de Airbnb con los emails con recomendaciones de destinos basados en interacciones previas. Entonces, acá me surgen dos preguntas para vos. ¿Cuándo la hiperpersonalización debe ser efectiva y se vuelve invasiva? Bueno, ahí, por ejemplo, toda esta parte de la personalización con inteligencia artificial, ahí es justamente cuando hablábamos hace un ratito de lo que es el envío inteligente. El envío inteligente llega como una forma de utilizar el tiempo en el que una persona suele abrir sus correos, o sea, ese momento de la semana y del día específico, en ese horario específico en que suele abrirlos, y eso empieza a pasar porque todos tenemos ciertos patrones. Puede ser el horario donde estamos un poco más relajados, donde arrancamos el día, donde empezamos a responder correos. ¿Qué pasa? Tenemos toda esa información y estas plataformas que nos permiten enviar, en el caso, por ejemplo, que cuando hablábamos de Doppler, que lo tenía también, ahí lo que tenemos es que cuando lo configuras, esto va a o sea, tiene acceso a esa información, y lo que están haciendo todas las plataformas ahora es usar esa información y ponerla al alcance del cliente. Entonces, cuando la persona lo activa, eso te permite de que justamente personalices mucho más desde el hábito, ¿no? Entonces, ahí no estás haciéndole algo a la persona puntualmente porque lo abre a las 10 de la mañana, pero sí está llegando el correo en el horario correcto. Entonces, ahí tienes como algo muy orientado al comportamiento. Después, estas llamadas a la acción personalizadas y el testeo A/B automatizado, hoy día no están disponibles en todas las plataformas, pero es algo que vamos a empezar a ver cada vez más. ¿Por qué? Porque lo que queremos es librarnos de tener que elegir, ¿no? Si nosotros decimos, bueno, si ya sabemos que este ganó, que se mande, que se envíe de una vez esa campaña porque ya tenemos un ganador. Hoy día nosotros vemos el resultado y elegimos cuando sale y la programamos. Entonces, todo esto son formas donde nosotros empezamos a quedar fuera de la ecuación de la parte operativa. Y esto que decías, por ejemplo, el caso de Spotify Wrapped, esta acción que hace Spotify todos los años viene funcionando súper bien a nivel de activación. Cuando ellos arrancaron con eso, tuvieron un 31% más de instalaciones el día en que lo lanzaron. Entonces, es muy grande el crecimiento por el engagement que genera, ¿no? Y todo, obviamente ellos apuntan a darte a conocer, que la gente sepa que estás escuchando. Hay como todo un componente muy humano y muy de lo que yo soy, lo que yo quiero demostrar, Sí, sí, etcétera. egocentrista, 100%. literalmente. Pero bueno, que Sí. nos hace sentir que nada, que tenemos una conexión con algo, ¿no? Como con la música, etcétera. Entonces, obviamente va a funcionar en mejores tasas de apertura. Obviamente va a funcionar si además aprovechamos funcionalidades de inteligencia artificial. Así que creo que ahí, ¿cuándo deja de ser efectiva? Cuando no tomamos en cuenta esos matices que tienen que ver con el interés que va más allá del producto, ¿no? Como decir, como cuando nos quedamos muy en la venta y no en el enganche de te estoy hablando porque sé que te interesa esto, y llevarlo más allá. O sea, como que siento que siempre que nos juguemos un poquito más ahí, vamos a tener mejor resultado, porque queremos que la gente se sorprenda. O sea, si no sorprende, no tiene el mismo efecto. Está bien. Ahora, ¿cómo asegurarnos de que la IA personalice sin hacer que los emails suenen genéricos? Bueno, volver a hacer lo mismo. Creo que tenemos que
dotarla de la información necesaria Necesaria. y trabajar muy bien el perfil de nuestro cliente, de nuestros diferentes buyer personas y tratar de alinearlo con el resultado también de lo que ya venimos haciendo. Entonces creo que si eso lo hacemos es la forma de asegurarnos de que el desarrollo de todo lo que vamos a ir generando funciona mejor. Perfecto. Bueno, a ver, como cuarto tema tengo la IA en la optimización de tasas de apertura y de conversión. Entonces, el análisis predictivo de engagement, la IA analiza qué usuarios tienen más probabilidades de abrir un email, el ejemplo de cómo HubSpot asignan puntajes por engagement en tiempo real, automatización de testing A/B, la IA ejecuta miles de variantes y optimizaciones automáticamente en el email más efectivo. El ejemplo de Meta Ads o Google Ads usan esta técnica para mejorar los anuncios, pero ahora se usa también en el email marketing. Después está el tema del retargeting basado en respuestas a emails. Si un usuario abre un correo pero no compra, la IA le hace un follow-up optimizado. El ejemplo es desde Spotify, que usa inteligencia artificial para recuperar carritos abandonados con correos completamente personalizados. Entonces, un ejemplo de esto también, de la optimización con IA, es el caso del New York Times, donde sus mails generados por IA generaron un 25% más de conversión de los suscriptores. Golazo. Entonces, ¿es mejor confiar en la IA para la optimización o seguir haciendo pruebas manuales? Esa es como la primera pregunta. Para mí nunca va a dejar de estar lo otro. Porque en qué momento te das cuenta cuando no está alineándose a lo que, no sé, creo que lo que va a pasar es esto. Nosotros podemos ir como configurando todo y sé que vamos a llegar a un punto, quizás ya cuando se publique esto ya está, pero es como vamos a llegar al punto donde la gente, donde ya podemos confiarle mucho de todos estos procesos a la inteligencia artificial porque ya los Sí, recontra calibramos, o sea, ya están en su punto. Ahora, siento que el feedback de lo que viene pasando, no sé, me parece que todavía requiere de que uno cada tanto haga pruebas manuales eh, sí, y no confiarse totalmente. Pero bueno, también siento que si le empiezas a dar el dato de lo que está pasando con tu feedback y tu insight de esto es lo que yo siento que está ocurriendo, esto es lo que vimos que ocurrió y también la misma inteligencia artificial va a desarrollar su forma de entenderlo. Entonces, creo que siempre estamos pensando mucho en qué podemos hacer con estas herramientas que tienen la lógica de darnos respuestas a cosas, pero creo que también acá estamos hablando del desarrollo de plataformas que ya van a empezar a tener como estas funcionalidades por default. Así que creo que va todavía a haber tiempo en el cual necesitamos seguir haciendo pruebas manuales, no hay otra. mm. Bueno, buenísimo. Y la otra sería, ¿cómo podemos evitar que la IA genere los emails que terminan en spam? Em, acá es Yo bastante... a esta pregunta, a tu respuesta, tengo una pregunta más. Dale. Lo que pasa es que yo creo que no va a terminar en spam solamente por lo que el contenido que se genere. O Sí, sea, siento que no es cuando uno empieza a entender de por qué los emails llegan a spam, uno entiende que van más por otras partes mucho más técnicas de la construcción del email. Entonces, hasta que no estemos hablando de que la inteligencia artificial te va a armar un HTML con imágenes, con textos y con todo, que yo siento que ya estamos ahí en breve va a estar pasando porque ya los correos se están escribiendo por inteligencia artificial, automáticos. Eh, ya se están generando. Entonces, hasta que ese momento no pase, siento que todavía no va a haber temor de que esto llegue a spam simplemente por el contenido que van a crear. Viene más por la parte técnica. ok. La pregunta es, estos que hacen phishing me estresan la cabeza, ¿viste? De FedEx, de esto, de lo otro. ¿Cómo carajo hacen para llegar al inbox? Porque me estresa.
Digo, esto es hijo de su madre. Vos estás haciendo todo bien y te llega un porcentaje acá, un porcentaje allá, bla, bla, está todo bárbaro. Pero digo, siempre me entran en inbox. Digo, no puede ser, no puede ser. O sea, o soy yo que no le doy pelota y los elimino y ni siquiera me tomo el trabajo de poner spam, spam, spam. Hago mea culpa, entonces no alimento mi perfil diciendo esto es spam, esto sí, esto no. Pero digo, ¿cómo hacen estos tipos? Es más, digo, esto es una pregunta para Enio, digo, me tiene que contestar Enio. ¿Cómo hacen esto que están todo el día delinquiendo y, así, y con dominios y web y todo recontra repirata? ¿Cómo es que llegan ahí al inbox? Por Dios. Sí, sí. Bueno, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Como que hay servidores, hay justamente medidas que se han tomado desde los inbox providers, como se le dice, a todos estos servicios que nos prestan eh, justamente el servicio de tener un buzón, ¿no? Tales como Gmail, Outlook, eh, American Online también, ¿no? AOL, que también lo tiene, Yahoo. Pero todo esto lo que nos trae es, si ellos te están tomando medidas, es porque obviamente hay cosas que se pueden, o sea, que son perfectibles, ¿no? Pero, así como todo aquello es perfectible, la artesanía de hacer que este tipo de correos lleguen a tu buzón sigue estando. Y la realidad es que hay muchos, o sea, hoy día el dato es tiene mucho valor, ¿no? Eso, bueno, justamente por eso el email no está muerto, porque es un dato vincular ahí donde te puedo enviar cualquier tipo de información. Y eso que dices es totalmente cierto. Ya, yo he recibido correos que parecen enviados por la misma plataforma donde compras todo el tiempo y Sí, están todos armados de una forma donde ni siquiera tengo que hacer clic, pero que el dominio lo ves y parece que está bien, pero hasta que ves el detalle, ¿no? Porque uno quizás como que tiene más herramientas, puedes ver el código del correo y te das cuenta ciertas cosas que no están tan bien o la falla a la vez y la notas, ¿no? Pero pasan por un email real. Entonces siento que no es solamente cómo nosotros manejamos nuestro buzón, eso ayuda, obviamente, pero bueno, hay que estar súper atentos y bueno, en una época donde compramos tantas cosas online, a veces realmente compramos algo y nos llega algo de eso y sentimos que tiene que ver con el sí, sí. envío que estamos esperando y es ahí donde somos muy propensos a caer, pero tenemos que estar mucho más atentos. Así que Sí. va a seguir pasando, cada vez es más difícil que pase y la realidad es que si pensamos, no sé si te vas un poquito a hace 7 años, el buzón de correo era otra cosa. O sea, había mucho más spam, había mucho más email raro Sí, de gente que no conocía. Y eso es porque, bueno, se han ido mejorando todos estos filtros, ¿no? Unos filtros que se llaman los filtros bayesianos, que son los que van definiendo qué tipo de correo recibes y cuál tiene que ir a spam y cuál directamente no te va a entrar al buzón ni a una cosa ni a otra porque son emails que ya están en blacklists, ¿no? Se ponen en cuarentena, por decirlo así. Así que, nada, es un mundo, puedo estar hablando un montón de eso, pero siento que va a seguir pasando. no, está bien. Está bien. Sí, no, mientras vos hablas, digo, bueno, quizás mi Gmail interpreta que, che, estás por perder un paquete, no lo pierdas, te lo dejo acá arriba, sobre la mesa, gestionalo. Pero bueno, vos sabés que, y cambio de tema, en Argentina, no sé qué dato tienen ustedes en Doppler, pero Argentina es uno de los países que más cae en el tema del phishing, por el simple hecho de que y uno de los que más caen es el mail de te llegó un pedido, ya está todo pago, poné bien tu dirección y reclamalo. Entonces la gente quiere ligar algo gratis y ya. Entonces en esa movida pretenden de que, che, le llegó algo a alguien y se equivocaron y me está llegando a mí, lo retiro yo. Entonces caen la mayoría. Pero bueno, nada. Un Es un dato, problema sí, sí. del Pero dato de pasa espacio. en todos los mercados, pasa. Y siempre es como con el tipo de cosas que a nivel cultural sea lo que más, lo que dejen
con más propensión a que la gente avance, ¿no? Acá está eso y bueno, va por el lado del todo pago, pero en otras partes son otros temas. Así que sí, es una cosa que se repite en todos los mercados. Ok, bueno, vamos. Último tema. La IA y la escritura persuasiva en los emails. ¿Puede la IA vender mejor que un copywriter? Esto no era para nuestros amigos. Este, ¿Cómo la IA crea copies de alto impacto? Análisis de emociones en el lenguaje para mejorar tasas de respuesta. Creación de urgencia y escasez con IA. Ejemplo, solo quedan 3 unidades. Este, Comparación de la IA versus el copywriter humano. O sea, genera múltiples variaciones en segundos, ajusta el tono según la audiencia y lo que aún no logra, por ejemplo, es captar emociones profundas o storytelling persuasivo. Entonces, entender el contexto de nichos muy específicos. El ejemplo de estrategia híbrida e inteligencia artificial más humano, el caso de Apple que usa la inteligencia artificial para análisis de datos, pero humanos que escriben los correos clave. O el caso de Nike que usa la IA para la segmentación, pero la redacción final sigue siendo manual. Bien por los muchachos. Entonces, las dos preguntas que tengo es, ¿qué tipo de emails puede escribir la IA mejor que un humano? Y ya te tiro las dos preguntas juntas, porque a veces parece la misma en una. Es, ¿cómo los copywriters pueden usar la IA sin perder ese toque creativo? El copywriting está totalmente basado en entender un poco la psiquis, ¿no? Como decir, bueno, esta es la palabra o la frase que va a disparar un sentimiento y dicho sentimiento es lo que va a disparar, va a llevar a esa persona a la acción, ¿no? Eso es lo que el copywriter trabaja para llegar a ese punto y por eso se les paga también a los copywriters, porque bueno, hacen lo que hacen muy bien y llevan a varias iteraciones hasta que dan con esa palabra o esa frase. Claro. Hoy día todos tenemos la oportunidad de ser un mejor copywriter sin tener que saber demasiado de eso, porque hoy ya le pedimos a la inteligencia artificial que, conociendo a nuestro cliente, conociendo nuestros productos, las fortalezas del producto, bajándole un poco lo que ya quizás nos ayudamos previamente con la inteligencia artificial para entender qué tipo, o sea, cuáles son sus miedos, cuáles son sus desafíos, qué es lo que busca, cuáles son sus sueños. Teniendo toda esa información, hoy día podemos obtener de forma mucho más atinada estas frases o estas palabras que deberían ser aquellas que traigan más conversiones. ¿Qué pasa? Que son simples, son ¿cómo se diría? Como hipótesis que va lanzando la inteligencia artificial generativa para darte lo que según la lógica debería estar alineado. ¿Qué pasa? Ahí vamos a necesitar siempre la parte nuestra. El toque humano va a necesitarse. ¿Por qué? Porque no hay forma hoy todavía de que la inteligencia artificial tenga como ese toque, ese gusto, esa sensación, eso que te genera en la panza, tal situación, porque no tienen nada, esa parte quizás tan física, ¿no? Entonces siento que ahí hay todavía ciertos temas que nosotros podemos o tenemos que sumarle a la comunicación para que se haga más humana. Obviamente, en el caso de un Apple, en el caso de Nike, no es, o sea, ellos pueden trabajar para conectar mucho mejor desde lo que van a escribir, desde lo que van a proyectar. Y siento que este modelo que tienen ellos de utilizar la IA para análisis de datos y luego escribirlo manual es el modelo que la mayoría está utilizando. La realidad es esa. O sea, las grandes empresas están haciendo eso. No todas están dejando en la mano de la IA todo lo que es la generación de textos y de contenido 100%, porque todavía no está en el mejor punto. Y se va a escapar esa parte que podemos perder si lo dejamos en las manos de la IA, ¿no? Pero bueno, todo lo que estamos diciendo es porque hoy día es el momento en el que está. Quizás dentro de un año ya tenemos las formas de calibrarlo para que se parezca mucho más. Hasta el momento no está. Y ahora, ¿cómo lo
pueden utilizar sin perder su toque creativo? Bueno, yo siento que lo que los puede ayudar es para hacer una especie de brainstorming. O sea, tírame ideas, llévame más cerca de lo que esta persona necesita y nos ayuda a optimizar, porque no perdemos tanto tiempo. Vamos un poco más a eso donde yo iba a llegar, pero lo hago más rápido. ¿Y qué pasa? El copywriter con tanta experiencia, ya cuando lo han hecho varias veces, ya van entendiendo que cuál de todas va a ser la mejor y la vuelta de tuerca que tienen que darle, que seguramente se la dan ellos. Así que creo que simplemente nos ayuda a tener muchas más opciones rápido. Buenísimo. Bueno, para cerrar un poco, un resumen de estos 5 temas que hemos hablado, o sea, la IA ha mejorado la segmentación, la personalización y la conversión de los email marketing. Eso ya no hay duda. Sin embargo, la autenticidad sigue siendo clave como para conectar con los clientes. La mejor estrategia es combinar, obviamente, inteligencia artificial con la creatividad humana para lograr estos famosos email efectivos. Entonces, la pregunta que te quiero hacer final es, ¿crees que en el futuro todos los emails van a ser generados con inteligencia artificial o los humanos seguirán siendo esenciales? Creo que va a haber un gran porcentaje de personas que sí van a estar en ese grupo, sobre todo porque van a apuntar a optimizar tiempos y porque el email marketing siempre te va a funcionar. O sea, si lo estás haciendo, si conoces al target y trabajas la parte de mantener la frecuencia y mantener a tu base nutrida, no hay forma que no te funcione. Entonces, como siento que va a haber mucha gente que va a caer en ese punto, pero aquellas marcas que trabajan o que quieran salvar mucho más esa conexión y ese vínculo que quieren tener con su audiencia y las emociones que generan, creo que son aquellas que van a mantener este formato donde van a aprovechar la inteligencia artificial para cierta parte, pero van a mantener ciertos pasos que van a seguir siendo humanos, esos de revisión o de mejora de piezas o de adaptación de textos. Así que va a haber un porcentaje que siento que van a mantener todavía parte de la comunicación del lado de los humanos. Bueno, loco, gracias por tu tiempo. ¿Cómo hace la gente para, si te quiere contactar o conectarse con vos, señor? Bueno, pueden contactar en contacto@ennio.castillo.com, así que cualquier duda que tengan ahí lo tienen. Después, nada, por temas de plataforma o de implementación o lo que necesiten, sino que me escriban a ecastillo@fromdoppler.com, que ahí estamos del lado de Doppler. Bueno, buenísimo. Che, ahora, ¿vos cómo venís con la IA? ¿A pleno es parte de tu diaria? Sí, la utilizo mucho. Creo que al principio estaba bastante reacio por este tema de que sentía como que podía, como que no iba a haber forma de que se notara que todo está como muy armado y la realidad es que pasa mucho y siento que hay formas de poder calibrarlo. O sea, hoy lo entendí, hoy empecé a aplicarlo así como te decía, hay gente que ya hoy día puede mantener su comunicación y desarrolla contenidos, pero hay varios contenidos que se puede ayudar con un bot personalizado que hable como él, que tenga el tono, que tenga cierto contenido. Eh, Simplemente como para mantener siempre su base al día, ¿no? Y poder trabajar muchos más contenidos. O sea, hoy lo utilizo para entender mejor al público, entender mejor las piezas, eh, tratar de optimizar más aquello que está funcionando o lo que no. Y también para darme cuenta de cosas que no estoy viendo. O sea, por ejemplo, puedo darle como mucha información de estas son todas las campañas que vienen funcionando, en estas estoy teniendo baja interacción, míralas todas, revisa todos los contenidos, mira todos los asuntos. Y tengo otras donde también le digo, ahora mira estas que sí vienen funcionando, estas tienen tanta conversión, estas tienen... O sea, te puede ayudar a hacer como a detectar patrones. En eso es espectacular. No es buena en síntesis, lo sabemos, pero es buena en detectar patrones. Así que siento que ahí es donde todos a nivel digital podemos aprovecharlo mucho más. Así que para eso es lo que yo más lo utilizo, porque son cosas que normalmente perderías mucho tiempo. Sí, así bueno.
Bueno, Enio, mil gracias por tu tiempo. Así que nada, no sé si querés decir algo más y ya cerramos. Bueno, nada, trabajen bien sus bases de contactos, atraigan muchos leads, nútranlos, conviértanlos y hagan que recompren. Atrévanse. Gracias, Enio. Nos vemos. Chao, Enio. Bueno, así terminamos un episodio más en este espacio que venimos a hablar de marketing, ventas y por sobre todas las cosas, inteligencia artificial. Si te gustó, dale like, compartilo, suscríbete, comentáselo a tus amigos, así crece esta comunidad. Nos estamos viendo en un próximo episodio. Chao.